Después de este respiro, voy a seguir la segunda parte de la presentación. Un poco de silencio, por favor. Y la quiero hacer más práctica. Yo quiero proponer casos prácticos y cómo puede ayudar la fitoterapia. Si después de todo esto alguno tenéis alguna duda, alguna consulta, pues me gustaría que hubiera un poco de diálogo para que pudiéramos, pues yo qué sé, hablar de cosas. Y cuando os canséis, que ya os ha aburrido, pues yo ya lo dejo. Porque son tantas cosas las que he preparado que igual os saturo, ¿no? Pero bueno, son patologías sencillitas, que las veis todos los días en vuestro trabajo, que seguro que alguna de vosotros las padecéis, y donde la fitoterapia pues se puede utilizar de una forma sencilla y con plantas que son muy fáciles de utilizar y que bueno, pues que tienen una seguridad, que tienen muy baja toxicidad. La primera es obligada. Creo que es el mal de esta sociedad, es el estrés. Es que esto está obligado, tenía que empezar por aquí. Entonces vamos a hacer un supuesto, posiblemente una enfermera, que nada, pues hoy ella va a trabajar, tiene su trabajo, la cosa va bien, tiene su hijo que le demanda su atención, todo esto pues ya está. Le crea cierto estrés, ella tiene sus recursos de enfrentarse a ese problema y se da una respuesta, es un estrés positivo, que nos hace estar más concentrados, tener más memorias, ser más rápidos, más veloces. Bien, hasta aquí la cosa va bien, tenemos nuestros recursos fisiológicos para enfrentarnos a los problemas. Pero vamos a suponer esta misma enfermera en una segunda fase que ya no tiene su reunión de trabajo y su niño con su atención, que su jefe ha venido hecho un animal, ha discutido con él, encima tiene a su suegra en casa esperando a poner cualquier fallo, cualquier despiste, una de sus pacientes le ha fusilado porque encima le ha montado un cirio en la consulta que no veas. ¿Y qué ocurre? Que esta persona pues sí, tiene sus recursos de afrontar todo esto, pero la respuesta aquí ya cambia, o sea, esta situación ya nos está sobrepasando un poco. Y ya esta persona pues ya no va a intentar estar pues eso más despierta, más activa, sino ya empieza a tener sensación de tristeza, de ira, de angustia, ya la reacción es diferente y esto ya es un estrés negativo. Esto es algo que ya no nos va a venir bien, es un estrés que no nos interesa. Entonces, ¿qué ocurre en esta situación? Bueno, pues en esta situación hay dos cosas que se disparan. Una es el cortisol, que es esa hormona, el cortisol endógeno, el que nosotros tenemos, es esa hormona que nos ayuda a superar el estrés, y otra es la adrenalina. Entonces, porque un día ocurra esto, pues mira, no pasa nada, la adrenalina nos hace estar más atentos, nos hace tener más reflejos, pero si esto se mantiene en el tiempo, pues ¿qué ocurre? Esta misma adrenalina va a causar hipertensión. Y vamos a tener toda una serie de enfermedades que vosotros seguro que conocéis derivadas de la hipertensión. También vamos a tener, nuestro corazón va a sufrir más, nos va a producir taquicardia. Eso no es bueno. Se nos va a destontonar el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces esta persona bien va a tener estreñimiento o bien va a tener diarreas porque su mundo interno empieza a estar ya, que empieza a no estar muy bien. Posiblemente esté empezando a producir más ácido clorhídrico y puede acabar con un agujero así en el estómago. Y el cortisol le va a bajar las defensas y el día menos pensado se pone mala, porque bajón de defensas, pues ya me ha salido la calentura, porque he trabajado mucho y ya he cogido el catarrazo, el no sé qué, pues porque lo primero que se nota son las defensas. ¿Qué hacemos con esta persona? Algo hay que hacer, porque esto además a quién no le pasa. O sea, yo creo que por aquí alguna vez hemos pasado todos. Bueno, pues aquí podemos utilizar dos tipos de plantas, o bien plantas que llamamos adaptógenas, que son plantas que nos ayudan a modular esta situación y que nuestro equilibrio, así, por así decirlo, esté bien, o plantas, cuando esto ya se nos ha ido mucho de las manos, plantas con capacidad ansiolítica o capacidad sedante, porque ya esto va asociado a otros problemas. Pero bueno, la primera sería un adaptógeno, que sería, bueno, voy a darte las armas para que tu rendimiento sea mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí os presento el producto que os hemos dado a probar, es el que yo os doy para que estéis más activas. ¿Qué tiene? ¿Por qué funciona? ¿Qué os habéis tomado? A ver, que os explico lo que os habéis tomado y por qué. Bueno, pues en primer lugar yo os doy todos aquellos ladrillitos que son precursores del ATP. Y el ATP es la molécula energética por excelencia. O sea, siempre que uno piensa en energía, en vuestro hábito, ¿qué os viene a la cabeza? El ATP, ¿no? Bueno, pues vamos a fomentar la producción de energía. ¿Cómo lo hacemos?
Pues lo primero utilizamos 3 aminoácidos, que son la arginina, la glicina y la metionina. ¿Por qué damos estos 3 aminoácidos? Porque forman parte de las fosfocreatina. Y pongo almacén de ATP entre comillas, porque es la proteína que ayuda a regenerar el ATP cuando ya se ha hidrolizado. Entonces, si yo tengo este almacén en buen estado, porque doy los ladrillos para formar esta proteína, que son los más habituales, pues todo va a ir mejor. Hombre, parte de estos aminoácidos irán a formar parte de otros enzimas o otras proteínas, pero parte también irán aquí. Entonces voy a tener el almacén alto. ¿Qué más voy a dar? Pues voy a dar una mezcla de glucosa y fructosa, y quizá este es el único problema que tenéis con este producto. Si tenéis un diabético, pues un diabético obviamente glucosa no podéis darle, ¿no? ¿Y por qué doy estos 2 azúcares? Pues doy estos 2 azúcares por un motivo, porque la molécula energética por excelencia es la glucosa. Cualquier célula puede comer glucosa y es una energía que se obtiene muy rápido. Y la fructosa la doy porque tiene una bioquímica diferente, su metabolismo es mucho más lento. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya se me ha acabado la energía de la glucosa, empiezo a obtener la de la fructosa y así consigo que la energía dure en el tiempo. ¿Qué más doy? Pues jalea real. A mí esta es una sustancia que me gusta muchísimo. ¿Qué hace la jalea real? Pues a ver, aquí depende de qué generación seas. Si eres de mi generación, tú estudiabas que la mejor proteína, la más completa de todas, era la del huevo. Si eres más joven, ya te han dicho que no es la del huevo, que es la de la jalea real. Bueno, pues además de todo su aporte de aminoácidos, todo su aporte de oligoelementos, la jalea real es reequilibrante, es tonificante. Entonces, para estas personas que ya se empiezan a poner un poco mustias, no te estoy diciendo que tengan una depresión, pero que están ya así en un estado que tal, la jalea real va muy bien. Y yo es algo que recomiendo mucho para mujeres que empiezan con la menopausia, que les está influyendo ya en el carácter, en que me pongo tristona, sin motivo y estas cosas. Bueno, pues al ser tonificante y reequilibrante, la jalea real ahí puede ayudar. También es antioxidante y es muchísimas cosas. De la jalea real tenéis muchísima información, pero yo aquí la pongo sobre todo por estas propiedades, ¿vale? ¿Qué más os he dado? Pues os he dado propóleo. ¿Por qué os he dado propóleo? Porque cuando hay mucho estrés y los niveles de cortisol endógeno suben, pues el sistema inmune baja, es lo primero que baja. Entonces hay más probabilidad de que yo me ponga enfermo. Bueno, pues el propóleo es esa sustancia que generan las abejas. Lo hacen para tapar los agujeritos de su colmena y que así sea más estable y que no la invadan los hongos y las bacterias. Es una sustancia que ellos tienen de defensa, sobre todo por un flavonoide que se llama galangina, que esa es la que tiene capacidad de matar hongos y bacterias. Bueno, pues yo lo doy por esa capacidad pues para prevenir una posible enfermedad que pueda venir a causa del estrés. ¿Y qué más doy? Pues aquí tenemos 2 productos, el que os hemos dado y este. Hay uno que lo hacemos con ginseng y hay otro que lo hacemos sin ginseng. ¿Por qué echamos el ginseng? Bueno, pues el ginseng es una de esas plantas adaptógenas. No es la única, hay más. El ginseng, el eleuterococo, la rodiola, incluso la jalea real la podríamos denominar un adaptógeno. Entonces yo ahora voy, lo analizo y he encontrado una serie de saponinas, que son los ginsenósidos, y una serie de polisacáridos, que son panaxanos. ¿Y qué hacen estas sustancias? Pues el ginseng muchísimas cosas. El ginseng, entre otras cosas, es adaptógeno, que este es un concepto raro. Todos los adaptógenos son antioxidantes, inmunoestimulantes, bajan la glucosa, hipoglucemiantes, bajan los lípidos, hipolipemiantes y son protectores regulares. Pero a mí me sirve porque ayuda a mantener el equilibrio interno. Es decir, en este eje que estamos hablando, sistema nervioso, médula renal, ayuda a mantenerlo para que no haya grandes cambios en mi interior y yo pueda adaptarme a ese estrés. Es decir, cuando yo necesito un plus de energía, en teoría me lo va a dar, pero cuando estoy muy acelerado me va a frenar. Entonces, en sitios más puntuales, más concretos, por ejemplo, en el sistema nervioso, actúa a nivel de un montón de neurotransmisores y de rutas, tanto colinérgicas como GABAérgicas, como dopaminérgicas. ¿Y esto qué significa? Que cuando yo estoy un poco atontado y estoy un poco empanado, si me tomo el ginseng me va a potenciar la memoria, me va a potenciar la lucidez, pero cuando yo me estoy pasando es depresor, activa el sistema, por ejemplo, GABAérgico. Entonces lo que hace es parar, que yo vaya un poco más tranquilo. Con el ginseng, bueno, aparte de esto, yo he encontrado estudios que me han gustado mucho para el dolor, porque el ginseng es capaz de unirse a los receptores opioides y se puede utilizar para el dolor de una forma diferente a una INE, por ejemplo, a un paracetamol, a una aspirina, a una corteza de sauce. Y aquí, pues bueno, todo esto está en estudios que dentro de unos años pues veremos qué pasa con todo esto, pero me han parecido muy interesante, por si a alguno os gusta esta planta. Sobre el sistema cardíaco, sobre la tensión arterial, sobre todo, pues del ginseng podéis esperar 2 cosas, tanto que suba la tensión como que la baje.
puede hacer las dos cosas. Entonces, el ginseng es una planta, o es una raíz, mejor dicho, que yo no utilizaría nunca con una persona con hipertensión, porque se la bajas o se la subes, y como no sabes qué va a pasar, que puede hacer las dos cosas, en hipertensos no. Pero bueno, una persona que no tenga este tipo de problemas, un chico joven, se lo podéis dar. Y también es antiagregante plaquetario, entonces cuidado si la persona está tomando un Sintrón, porque no tiene no tiene nada que ver con un medicamento de síntesis, pero bueno, fluidifica la sangre. Yo os lo he puesto ahí un poco porque también se puede utilizar como afrodisíaco. Aquí también hay su público, hay sus estudios, pero bueno, ahí yo ya no voy a entrar. Y tiene acción estrogénica, esto sí quiero decirlo. Hay muchas plantas que tienen acción estrogénica. ¿Cuál es la relevancia clínica en esto? Pues a ver, si tú estás tomando un anticonceptivo, prácticamente nada. Pero si has tenido un tumor hormonodependiente y te han tratado, estás siendo tratado con antiestrógenos, pues no te voy a dar un ginseng. Porque bastantes papeletas tienes tú ya para que encima vaya yo a poner, vale, que la acción es muy ligera, pero en estos casos de una enfermedad tan seria que lo estoy intentando mantener dormida o que no se vuelva a producir, con las plantas que tienen acción estrogénica jamás las mandaría. Bueno, interacciones, pues indicaciones, pues eso, falta de energía, cuando necesitas un plus de energía, después de haber estado malo, de una convalecencia, y hay otras que están en estudio. Y precauciones un poco lo que os he tomado. El ginseng es una planta que o gusta o no te gusta nada. Hay gente que dice, a mí me gusta el ginseng porque mira, me da el puntillo que me falta, es como el café. Yo me tomo un café y me activo y me va fenomenal. Y hay gente que dice, a mí no me puedes el ginseng porque me pongo muy nervioso. Pues a quien le guste el ginseng le podéis dar el Energy Más, que es el que creo que os han metido. Bueno, hay mezcladas, hay bolsas con uno y otras con otro, que te dan este punto de energía que igual tú necesitas para afrontar tu día a día. Y a quien no le gusta el ginseng, pues el normal, que en vez de ginseng lleva miel, que es otra sustancia que también viene de las abejas, que tiene muchas propiedades, que tiene muchos oligoelementos, que además para nosotros es bueno porque es dulcecita y nos quita un poco el mal sabor de los aminoácidos y que lo podéis utilizar. ¿Qué más lleva? Bueno, pues como yo digo, todo lo que formulamos al final echamos sal y pimienta, pues siempre echamos vitaminas y minerales que son buenas, importantes para determinadas rutas biosintéticas. Por ejemplo, echamos el calcio y la vitamina D para la salud ósea, echamos fósforo, porque a ver, memoria y fósforo es que se te va ahí ya directamente. Echamos vitamina C, esto sobre todo por el colágeno, porque son productos muy consumidos por deportistas. Y el colágeno, la vitamina C es muy importante para la síntesis de colágeno. ¿Qué más echamos? El mineral olvidado. Todo el mundo se olvida del magnesio, para mí es un mineral súper importante. Donde hay ATP como cofactor, siempre hay magnesio. Entonces, vosotros cada vez que penséis en el ATP y en la energía, pensar en el magnesio. Es que hace falta para llevar a cabo todas esas reacciones. Entonces, por supuesto, hemos echado magnesio, hemos echado el cromo para que ayude un poco en el metabolismo de los glúcidos, ya que hemos echado la fructosa y la glucosa, hemos echado vitaminas antioxidantes, pero bueno, tampoco. Luego, si queréis más información específica, pero prefiero no enrollarme mucho y hacerlo más práctico. A ver, ¿a quién se lo podéis dar? O sea, ¿qué situaciones podéis tener vosotras que podéis utilizar esto? Bueno, pues lo primero, una persona que tenga un plus de energía. A mí me encanta esa imagen. La ama de casa que tiene que poder con todo, con los niños, con el trabajo, con llévala al entrenamiento y ahora no sé qué, y la reunión de padres, no sé qué, y encima trabaja y hazlo bien, ¿no? Pues esas personas que viajan mucho, por ejemplo, y entonces pues eso les puede agotar. Personas, por ejemplo, que tienen que preparar un examen o que están preparando una oposición y tienen que estudiar mucho, también lo podéis utilizar. O bien al contrario, después de haber estado enfermos, cuando están de bajón, cuando hay astenia, cuando hay decaimiento, bueno, pues para dar ese empujoncillo, por ejemplo, una neumonía, que te deja una semana en la cama hecha a polvo y te levantas y dices, es que mi cuerpo no es mío, se lo han debido de llevar, pues ahí lo podéis utilizar. Es un producto muy utilizado por deportistas. Tenemos a algún profesional de esto, lo suele utilizar, pero lo siento mucho, los aficionados a mí me gustan más, porque además también lo dan todo, aunque no consigan una medalla olímpica, ¿no? Entonces ahí lo podéis utilizar. Se utiliza tanto antes de los entrenamientos o, por ejemplo, una carrera, para hacerlo bien, durante el entrenamiento como fuente de energía o después, para que sea la recuperación más rápida. Y en el mundo del deporte creo que es de los más conocidos. Y luego tenemos un específico que no lo tengo aquí y no os lo enseño, pero bueno, eso es la foto, que es para niños. Entonces, el de niños lleva unos minerales más apropiados, por ejemplo, para un niño. Ese obviamente no lleva ginseng, solo lleva miel, porque a un niño no le vamos a dar ginseng. Y lo podéis utilizar, por ejemplo, para un niño cuando da el estirón. Que de repente
en una semana dices, jo, si has crecido un trozo así, ¿no? Y ahí, pues claro, puede haber un momento pues que sea el momento que más minerales, que más vitaminas, que más cosas necesites. Por ejemplo, un niño que ha estado malito y que dices, jo, el pobrecito se me ha quedado hecho polvo y encima come mal, pues ahí lo podéis utilizar. O los niños, por ejemplo, yo no sé, yo voy por mis hijos, están todo el día haciendo exámenes, llega un momento que se les exige y se les pide demasiado. Bueno, pues en esas temporadas duras de exámenes, ya no os digo nada, si van cogiendo años y ya pasan al instituto y pasan a otras temporadas, pues también lo podéis utilizar. Y luego los niños que, bueno, pues tienen sus torneos y todos son Messi cuando están en un campo de fútbol o todos son Nadal cuando están jugando al tenis. Pues para estos torneos, estas competiciones, el día que tienen la finalísima que vamos todos los padres a aplaudir, pues también se lo podéis dar un poco pues para reforzar esta energía. Se diferencia sobre todo en que tiene miel en vez de ginseng, tiene flúor también, porque nos acordamos de la dentición, tiene selenio para el desarrollo también de los osteoblastos, tiene zinc para el colágeno y el sistema inmune y tiene yodo porque las tiroideas de los niños van más aceleradas, tienen más necesidad. Entonces, bueno, pues es un producto comodín que creo que lo podéis utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, yo hoy tengo que estar muy atenta, tengo que estar muy bien. Pues, ¿qué puedo hacer antes de empezar a trabajar? Porque voy a tener un día intenso, ¡zas!, me tomo un Energy para tenerlo bien. O una reunión muy importante que queréis que salga muy bien. Pues lo podéis utilizar o bien días puntuales o que queréis hacer deporte. Y dices, es que hoy tengo la maratón. Pues o bien momentos puntuales o bien lo podéis pautar, pues como os he dicho, después de una convalecencia, una persona que ha estado malo, pues venga, todos los días por la mañana, tómate uno para que te cueste menos arrancar y vayas bien. Entonces, como lo habéis probado, pues yo ya no os digo más. Ahora ya es que os haya gustado o que no os haya gustado. ¿Cómo se toma? Un vial al día, con eso es suficiente. Ahora, en casos, por ejemplo, de deportistas, un día concreto que quieran un plus, sí se pueden tomar 2 viales. Se toma uno por la mañana y otro antes de la carrera, eso se puede hacer, pero eso un día concreto. Lo normal, la posología, es un vial al día. Vale, bueno, pues esta sería la primera parte. Tenemos un plus de energía, una demanda ahí de atención y yo te doy un producto pues para intentar que tú llegues a tu día a día. Pero ¿qué ha pasado cuando todo esto ya se nos ha desmadrado? O sea, ya el estrés ya está empezando a ocasionar otras cosas. Ya me está creando ansiedad, ya me está creando insomnio y creo que son otro de los males de esta sociedad, que al final acabamos viviendo en un mundo deshumanizado y estamos con una angustia, con una cosa que no puede ser. Bueno, pues esto ya no lo puedo tratar con un adaptógeno, esto ya hay que tratarlo de otra manera. Entonces, lo primero, voy a, no sé, con ese ejemplo tan gráfico, voy a resumiros qué es la ansiedad, porque la ansiedad en general, para qué cosas no es mala. Es decir, la ansiedad es lo que prepara el cuerpo para huir, es una sensación de huida. Imaginaros que estoy yo ahí y que me está persiguiendo un león. Pues entonces obviamente mi cuerpo se prepara para poder correr muy deprisa, las pupilas se dilatan para que pueda ver más, el corazón empieza a latir rápido para que llegue la sangre a los órganos, sube la tensión, se produce una broncodilatación para que llegue más oxígeno, se para el mundo interno, dices, oye, no, ahora no es lo importante sintetizar proteínas, ahora lo importante es que puedas correr. Toda la energía se canaliza de otra manera, al músculo esquelético en vez del mundo interno. Y bueno, pues vale, todo eso está preparado pues para una situación como esta, que a mí me persigue un león y tengo que salir corriendo. El problema es cuando yo empiezo a tener todos estos síntomas porque me subo a un ascensor. Pues oiga, mire, es que subirse a un ascensor no pasa nada. Sí, pero es que yo me siento así, es que empiezo a tener sudores fríos, es que empiezo a tener palpitaciones, es que me empiezo a ahogar, empiezo a respirar. Eso es un ataque de ansiedad y es un ataque ante una cosa que no es un peligro. Que es que a mí, claro, si me persigue un león, sí, tonto el último, todos a correr. Pero eso está ocurriendo en situaciones que no son así. Entonces, la ansiedad es una respuesta excesiva ante una cosa donde no hay un peligro. Bueno, pues esa sería una situación. Y otra sería el insomnio, ¿no? Personas que no duermen bien, que se despiertan muchas veces por la noche, que les cuesta mucho dormir, que su sueño no es reparador y todo eso me está causando una serie de efectos en el cuerpo. ¿Qué está causando? Lo primero, mi respuesta inmune va a caer. Lo siguiente, al día siguiente no voy a estar bien, no voy a ser capaz de estar mentalmente activo. Incluso se pueden dar episodios de alucinaciones, porque aumentan mucho los cannabidoles endógenos, los del cerebro, sustancias tipo marihuana que nosotros somos capaces de sintetizar, que nuestro cerebro puede sintetizar. Y hay veces, no sé si os habrá pasado, que se tienen como lapsus. ¿Qué hacía yo aquí? ¿Para qué estaba haciendo yo esto? Y eso es por no dormir muchas veces, ¿no? Muchas veces el insomnio va asociado a la obesidad. Cuando no dormimos comemos más y eso también tiene sus consecuencias. Entonces, no dormir bien y no descansar bien pues también es importante. O sea, es que también es una patología muy común pero que nos puede estar haciendo polvo. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Vale, pues tú vas al médico, en plan no puedo dormir
y lo primero que te mandan es un ansiolítico, un sedante. Y normalmente, ¿a qué echan mano? A las benzodiazepinas. Y a ver, a mí me parece un fármaco muy potente, está muy bien, cuando hace falta, hace falta. Si a mí me viene aquí una persona con una crisis de ansiedad del 7, yo le tengo que dar una benzodiazepina. Pero si no llega la sangre al río y empiezo a dar benzodiazepinas, además es que España es de los países donde se recetan más alegremente de Europa. O sea, hace poco hubo un estudio en la tele donde era facilísimo adquirirlas. Y estamos dando un arma que causa tolerancia, que causa dependencia y que causa síndrome de abstinencia. Entonces, esta medicina mal utilizada pues tiene consecuencias graves. Yo no digo que no sea necesaria, en muchos casos sí, pero ojo. Entonces yo creo que aquí la fitoterapia para casos, a ver, no una crisis de ansiedad, pero para una persona que tiene un insomnio leve, o una persona que tiene, pues eso, pues es que parece que estoy nerviosa, que estoy tal, puede ser una buena alternativa. Bueno, entonces aquí yo os quiero enseñar la cápsula que he abierto antes, es otro producto, se llama Sedosor, ¿y qué tiene? Pues valeriana, pasiflora, el espino blanco y la lavanda. Son una serie de plantas que las hemos elegido por las propiedades que tienen, pues para ayudar a dormir y para ayudar a calmar la ansiedad. ¿Cómo lo vamos a tomar? Pues depende. Si yo lo quiero para la ansiedad, porque tengo cuadros de ansiedad, tomo 2 cápsulas 3 veces al día, 2, 2 y 2. Pero si yo lo tomo porque solamente quiero dormir, pues me tomo las 2 cápsulas por la noche antes de dormir. Y si veo que no es suficiente, me tomo 2 a media tarde y 2 antes de dormir para que vaya empezando a hacer efecto así poco a poco. Entonces es el mismo producto, pero se toma de diferente manera según lo que quiera conseguir. Y ahora pues os voy a explicar un poquito qué hace cada planta en este entorno. También lo tenéis en líquido, porque hay gente que le cuesta mucho tragar y no le gusta. Entonces el Sedonat también lo tenéis en líquido, es la misma composición. Dais 1 mililitro, que serían unas 20 gotitas, o bien en una infusión, o en un vasito de agua, o de zumo, o como sea. Lo podéis dar también. Bueno, entonces la valeriana es una planta que a Ovidio le gusta mucho, que tiene mucha experiencia con ella, y lo que se utiliza es la raíz y el rizoma. Es una planta que aunque sea estupenda huele realmente mal. ¿Y qué tiene? Pues aparte de aceite esencial, tiene iridoides, valdepotriatos, tiene también sesquiterpenos, valerona, tiene flavonoides como es la esperidina, tiene lignano, tiene muchas sustancias. ¿Pero qué van haciendo todas estas sustancias? Bueno, pues en un principio de la valeriana se pensó que los valdepotriatos eran los encargados de hacer esta acción, porque es verdad, tú hacías ensayos y estas sustancias disminuían la degradación del GABA, impedían la recaptación y hacía que tuvieras más GABA. Pero también se ha visto que estas sustancias se absorben muy mal y encima son inestables. Entonces nos hemos dicho, hombre, algo hará, pero si no se absorbe, pues el efecto que tenga, espera, le empiezo a dudar. Ahora mismo los estudios más serios hablan que son los flavonoides y sobre todo la valerona los que son los responsables de esta acción, pero también actúa a nivel GABAérgico. Sería un mecanismo similar al de las benzo, pero sin causar esta adicción. Ya sabéis que son receptores muy complejos, que es una transmisión muy compleja. Bueno, pues más o menos ahí, en ese entorno actuaría la valeriana. La valeriana sí potencia muchísimo la toxicidad del alcohol, ¿eh? Si alguien toma valeriana, por favor, que no beba alcohol. Y bueno, ¿qué sería? Pues sedante, ligeramente hipnótica, baja un poquito la tensión, ligeramente hipertensiva. También la podéis utilizar a nivel muscular porque es miorrelajante o para espasmos digestivos. Entonces, sobre todo, si el insomnio está ocasionado y viene junto con una mala digestión, sería una planta muy indicada para esto. Y bueno, pues así que tenéis que tener cuidado. El efecto secundario más llamativo es que puede causar estreñimiento, ni tan siquiera en todos los casos, pero como lleva taninos, pues los taninos son astringentes, puede causar estreñimiento. Y lo podéis utilizar pues en estas situaciones. ¿Con qué tenéis que tener cuidado? Pues a ver, yo siempre digo aquí, esto es una cosa de sentido común. Yo no voy a poderte dar una planta ansiolítica y sedante a la vez que un estimulante. Si yo tomo un café o tomo un ginseng, no me va a tomar después una valeriana. O me tomo una cosa o me tomo la otra, porque si no voy a volver loco a mi cerebro. Entonces las cosas con un poco de sentido común. O doy estimulantes o doy sedantes, pero las dos cosas a la vez no. No me sirve de nada que te pongas hasta arriba de café y luego te tomes una valeriana. Pues no, hay que hacerlo todo dentro de la lógica, ¿no? Y saber que puede potenciar un poco la acción de otros ansiolíticos de farmacia, que claro, esto es una benzo con la valeriana sería un cañón y un matamoscas. La valeriana sería el matamoscas y la benzo sería el cañón. Pero bueno, todo se potencia y como vosotros estáis en este ámbito, pues yo creo que clínicamente no es muy relevante, pero hay que decirlo. Y sobre todo la más importante, la del alcohol, porque sí, yo aquí sí que he visto estudios de cómo mueren las neuronas por culpa del alcohol y se potencia por la valeriana.
¿Dónde está contraindicado? En embarazo y lactancia. A ver, yo ahí veo tu tripa y digo, contigo no puedo hacer nada. En general, casi todas las plantas, porque no hay estudios. No sabemos si van a ser buenas o malas, de algunas sí que hay, de otras no, y como no sabemos, pues cuando no se sabe, por prudencia, no se hace. Y claro, son estudios que a ver quién se atreve a investigar con una embarazada, porque las consecuencias pues, pueden ser muy graves, ¿no? A ver quién se atreve a investigar con la lactancia de un niño de 3 días. Pues eso es un poco, pues claro, la limitación que tenemos. Y precauciones, pues que aviséis que puede producir somnolencia. Si alguien va a conducir o va a hacer alguna cosa de estas, avisar que le va a dar sueño. Otra planta, esta a mí también me gusta muchísimo, es la pasiflora. Se utiliza la hoja y la flor. A ver, esto suena como muy pasional, pasiflora, pues para nada, es una planta súper religiosa. Se llama pasiflora porque mirar cómo es la flor. La flor recuerda a la corona de espinas de Cristo, entonces se llama pasiflora o la flor de la pasión, pero es por esto, no tiene nada que ver con otro tipo de pasiones. Tiene flavonoides, tiene alcaloides indólicos, tiene aceite esencial y esta es una planta que estamos todos ahí en los laboratorios porque bueno, es una planta que hasta hace muy poquito no se sabía quién era el principio activo responsable de esta acción. Es una planta que a mí me gusta mucho porque la puedes dar para dormir pero no te levantas atontado, o sea, te levantas bien, te levantas activo, no te levantas mareado, no te levantas con la sensación de borrachera. Entonces, también es un poco medio relajante, sedante. Ay, creo que me pasa una. Bueno, normalmente al principio se pensaba que eran los alcaloides porque eran muy potentes, pero realmente cuando tú ves la concentración de alcaloides de hermano que tiene, algo hará, pero muy poquito, porque estamos hablando de un 0,02, 0,03%, entonces es muy poco. Pero se han encontrado una acetona que todavía no tiene nombre, pero que Farmaindustria ya ha patentado, que se cree que es realmente la que es la responsable de la acción de esta planta. Bueno, pues los alcaloides sí que inhiben la MAO, entonces ahí se piensa que podría ser pues que este tipo de bajón, a lo mejor como la MAO se puede utilizar, sube los niveles de serotonina, de dopamina y demás, pues que ahí pudiera tener algo, pero yo de verdad esas dosis no creo que funcione. Yo sobre todo es ahí, como ansiolítica, como ansiedante y que no atonta. ¿Vale? El único problema de la pasiflora es que es muy, muy, muy amarga. Entonces, si dais una dosis muy alta, va a producir emética, pero es por el sabor amargo, no es que la planta en sí sea amarga, es que si tú te tomas una cosa tan amarga, pues te puede dar por ahí, ¿no? Y las interacciones un poco las mismas. Si queréis precaución con los IMAO, pues vale, pero esas dosis yo creo que no van a hacer nada. Y como siempre, embarazo y lactancia y avisar que puede dar sueño. El espino blanco tiene aquí una doble fracción, el Crataegus oxyacantha. Se utilizan las flores, la subunidad florida. Tiene muchos principios activos. Tiene flavonoides como los de la pasiflora, que tiene vitexina, isobitexina, tiene taninos, tiene proantocianidinas, tiene ácido cafeico. Bueno, toda esta información no os quiero aburrir. Que sepáis que existe, que se sabe qué es, que se tienen las fórmulas, que se conocen. Si alguno queréis os las paso, pero si os lo empiezo aquí a leer todo os voy a aburrir. Entonces no me apetece seguir por ahí. Pero se utiliza a dos niveles. Por un lado, es una planta que induce el sueño y que es una planta ansiolítica y por ahí puede ir bien, pero es una planta que tiene unas propiedades cardíacas muy interesantes. Produce bradicardia, hace que el corazón vaya más despacito, baja la tensión. Entonces, aparte de las propiedades ansiolíticas y sedantes, viene bien, ¿por qué? Porque hace que el corazón vaya más despacio, hace que vaya la tensión. Y si yo me quiero dormir y me quiero relajar, pues esto también es importante. Y además tiene el plus de que es ansiolítica, de que también te duerme, ¿eh? Si vosotros dais espino blanco, avisar que puede producir sueño. Es un poco hipotensora también porque tiene mucho potasio. Entonces, a ver, si tenemos potasio, la digoxina por ahí, hay que tener cuidado, porque esa es una interacción importante. En general no tengáis miedo de las plantas, porque las interacciones muchas veces son teóricas, las clínicas realmente relevantes hay muy pocas. Lo único, pues si tenéis un paciente que toma fármacos de márgenes terapéutico muy estrecho o patologías muy, pues vale, si hay alguien que me dice que es que no le funciona el hígado, pues a ver, no le des nada, porque es que no le funciona el hígado. Si alguien me dice, es que no funcionan los riñones, pues ahí, claro, es que no le podemos dar ni un trozo de pan. O sea, es que, pues en esos sitios sí que tenéis precaución, pero si no, no le tengáis miedo tampoco, ¿vale? Bueno, pues más o menos las interacciones, está lo único, pues el espino blanco con personas que tienen medicación cardíaca, que ya tienen bradicardias, taquicardias o cosas así. Eso sí, que se lo comentarán, por ejemplo, a su médico, a su cardiólogo, porque a este efecto tiene nivel. A ver,
Y ya para finalizar, la última planta de aquí es la lavanda. Aquí tiene una función doble, yo estoy segura, aunque no me lo han dicho así. Por un lado tiene una acción sedante y por otro lado es que la lavanda huele muy bien. Entonces es un poco excipiente también para mejorar, si lo tomas en infusión, el sabor y el olor, ¿no? Pero bueno, la lavanda, bueno, tiene aceite esencial, que es lo que hace que huela tan bien, con cineol, geraniol, linalol, tiene taninos, tiene flavonoides, tiene ácidos fenólicos. ¿Y cómo actúa? El efecto sedante lo hace el aceite esencial, el linalol. Lo que hace es que actúa a nivel de los receptores de glutamato. Son receptores estimulantes. Entonces, si yo impido la unión del glutamato a su receptor, tengo un efecto relajante, porque esto lo que hace es activar, pues yo impido esa activación. Bueno, pues la lavanda actúa un poco a este nivel. Además, la lavanda la podréis ver entre preparados digestivos como carminativo, como péptico, colerético, colagogo, bueno, otro tipo de aplicaciones. Yo aquí me he centrado sobre todo en las del sistema nervioso, pero tiene otras. Y es por lo que os he dicho, tiene tantos principios activos que unos son eficaces para una cosa y otros son eficaces para otro. La podéis utilizar para lo mismo, nerviosismo, ansiedad, trastornos del sueño, cosas así. El único problema que puede causar estreñimiento. Tampoco me parece un efecto secundario grave que vayáis a hacer algo así, ¿vale? Y fármaco, interacciones y cosas así, por las de siempre. No veo... Bueno, lo único sí, todas las plantas que son activas a nivel digestiva, que te ayudan a hacer la digestión, que actúan sobre todo como colagogos y como coleréticos, cuidado, por ejemplo, si la persona tiene piedras en la vesícula, porque si tú aumentas el movimiento, con este tipo de plantas vas a mover esas piedras y te podría producir un cólico. Entonces, en esos casos, estas plantas hay que utilizarlas con mucha precaución. En todo caso, una infusioncita muy suave. Pero claro, si tú tienes algo que te puede obstruir el hígado, pues estas plantas van bien, pero cuando te hayan operado y te hayan quitado las piedras, ¿vale? Pues sería, por ejemplo, una precaución de la lavanda, porque actúa también a ese nivel. Y para tratar el insomnio, pues como os he dicho, un ratito antes de irse a la cama lo podéis utilizar. Si luego alguno de vosotros queréis más información sobre las plantas o lo que sea, yo os la doy. Y luego, bueno, pues dentro de las plantas que podemos utilizar para los niños, pues hemos hecho pues un jarabe. Este es diferente, tiene manzanilla dulce, tiene lúpulo, tiene azahar, tiene tila y es igual una serie de plantas con propiedades un poco relajantes, pues para niños estos que duermen más. Nosotros lo recomendamos por lo menos a partir del añito y siempre con mucha paciencia, porque ya sabéis que los niños tienen mucha energía y una de sus principales funciones es dar guerra. Pero bueno, esto puede ayudar un poco en caso de niños que se despiertan muchas veces por la noche, que tienen terrores nocturnos o alguna cosa para que les ayude a conciliar el sueño. Bueno, y hasta aquí, más o menos, ansiedad, estrés y demás. Si luego tenéis alguna duda, al final los vemos todos. Hay otro tema que me parece muy interesante en la época que vamos, que es defensas, porque ahora vamos cara a los catarros, gripes, faringitis, sinusitis. Y vosotros vais a observar que ahora en la mayor parte de las consultas de los médicos va la gente con el trancazo, con los mocos, con los estornudos y con todo esto. Y la mitad van a ir diciendo, por Dios, mándeme un antibiótico, que es que estoy fatal, que estoy fatal. Y si yo me pongo a estudiar un poco todo esto, pues veo que para todas aquellas patologías víricas como catarros, gripes y demás, los antibióticos no hacen nada. Pero casi todas las bronquitis están causadas también por virus, el 90% de los casos. Un antibiótico no os va a hacer nada. El 70% de las faringitis son víricas, tampoco os va a hacer nada. El 92% de las rinosinusitis pasa lo mismo. Entonces, los antibióticos pues es un arma muy poderosa, pero para cuando es necesario. La mayor parte de los casos no es necesario. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Cuando yo doy un antibiótico y no hace falta, pues ocurren dos cosas. Por un lado, voy a tener los efectos secundarios de ese antibiótico, propios de esa molécula, pero por otro lado, voy a dejar la flora digestiva machacada. Todas mis bacterias digestivas me las van a dejar machacadas y la mayor parte de mis defensas están ahí. Entonces me están mermando mis propias defensas para que encima luego yo tenga que luchar contra un virus, contra una bacteria, contra lo que sea. Entonces, pues bueno, sí que decimos a veces las madres con mucho recochineo, ya me han dicho otra vez que esto es un virus, pues que muchas veces tienen razón. Y el antibiótico en estos casos no sirve para nada. Bueno, pues yo os voy a hacer una proposición, la fitoterapia, que la podemos utilizar tanto para prevenir como para curar. Aquí tenemos toda la gama Natestin, que esta la tenía aquí, pero la he regalado en el descanso, entonces no os la puedo enseñar. Bueno, está en cápsulas y está en gotas. ¿Y qué tiene? Las cápsulas tienen equinacia y propóleo y las gotas tienen equinacia, propóleo y tomillo. Entonces son plantas que podemos utilizarlas tanto para prevenir una patología como para tratar cuando ya estamos enfermos. Otro producto que podéis utilizar, hay uno que es específico para niños y otro es para adultos, es este, se llama Más Defense. Este en vez de equinacia
tiene el pleurotus, no sé si lo conocéis, es un hongo. El hongo se come, o sea, lo podéis encontrar en cualquier supermercado y os lo podéis comer. Pero el mecanismo de acción es muy similar, es una alternativa. Que no le gusta la equinacia, pues puede utilizar el pleurotus. A ver, más defense. El pleurotus, es la seta de ostra. A ver si habrá algún dibujo por aquí. Bueno, ¿cómo funciona esto? Como el mecanismo de acción del pleurotus y de la equinacia es parecido, os lo voy a explicar a la vez. Luego yo os digo cada particularidad y cuándo mandaría un producto, cuándo mandaría otro, ¿vale? Entonces, la equinacia, se pueden utilizar 3 especies, la purpúrea, la angustifolia y la pálida. A mí la que más me gusta, y si podéis elegir siempre la angustifolia, lo que pasa es que hay muy poca. Cuando ya no hay angustifolia, pues vale, la purpúrea también se puede utilizar y es buena. La pálida ya me gusta un poco menos. Y bueno, pues tiene sobre todo el principio activo son las alquilamidas y son sobre todo los polisacáridos. Y estos polisacáridos son inmunomoduladores. Se llaman beta-glucanos, son tanto del pleurotus, del hongo, como la equinacia. ¿Y qué hacen estos polisacáridos? Bueno, esta es la imagen del hongo, ¿vale? Sale directamente de la corteza de los árboles. Y este se come. Tú vas, posiblemente te vayas a cualquier supermercado normal, no uno de alimentación rara ni cosas de estas, no, que te vayas al campo y seguro que lo encontráis, que se come. Entonces, estos tienen los mismos polisacáridos, los beta-glucanos, y además tiene estatinas, a que las estatinas se os suenan. Tiene estatinas naturales, se utilizan para bajar el colesterol. Entonces, cuando mandéis el hongo, ya sabéis que estáis potenciando el efecto de las estatinas. Puede ir bien para una serie de pacientes que o están ahí en el límite de colesterol o que su tratamiento no está siendo del todo efectivo, ¿vale? Bueno, también tiene minerales, vitaminas y demás, pero yo me voy a centrar en estas sustancias. Entonces, ¿qué hacen estos beta-glucanos? Yo cojo, te los doy a ti y al rato te hago una analítica a ver qué ha pasado, porque la ciencia es así, ¿no? Yo te doy los hongos y ¿qué veo? Que tu gama blanca ha aumentado. Tú tienes más neutrófilos en sangre, tienes más natural killers, he aumentado los glóbulos blancos. Entonces, parte del mecanismo de acción del hongo es esto, que aumenta tus defensas. O sea, eso es algo evidente. Tú lo tomas, te hace la analítica y hay más defensas. Esto por un lado, aumenta el número de linfocitos. Pero venga, yo voy a hacer un examen un poco más serio. A ver, aparte de aumentar estas células, ¿qué hace? Pues también cambian los mediadores celulares, las interleucinas, las citoquinas. Entonces, por eso, estos hongos actúan a 2 niveles. Por un lado, aumentan las defensas, pero por otro lado, modulan el sistema inmune. Pueden hacer las 2 cosas. Entonces, en el primer lado, pues aumentamos el sistema inmune, sobre todo el específico. Lo que suelen aumentar son las células fagocíticas, neutrófilos, macrófagos, natural killers y sobre todo también porque partes de esas alquilamidas se unen a receptores como los de los CB2 o algunos especiales que son como muy normales de todas las bacterias y aumentan la capacidad fagocítica de las células. Pues si yo estoy malo o quiero impedir ponerme malo, pues estará bien, ¿no? Aumentar el número de soldados que tengo en mi ejército. Aquí lo puedo utilizar. Y la otra acción es un poco más difícil de explicar. Y aquí no sé si alguno habréis trabajado en oncología, porque estos hongos, con permiso del oncólogo, se suelen utilizar mucho en esa zona. A ver, el sistema inmune también tiene su parte adaptativa. Estamos hablando de linfocitos y hay 2 tipos, linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B sobre todo lo que hacen es formar anticuerpos. Nada, ahí el hongo no hace nada, ni el hongo ni la equinacia. Sin embargo, a nivel de los linfocitos T sí que trabaja. Dentro de los linfocitos T tenemos 2 tipos, los CD4, los helper, o los CD8, los citotóxicos. A nivel de los CD8 tampoco hace nada. Va a hacer a nivel de los CD4. ¿Y estos para qué sirven? Para modular el sistema inmune. Estos son los que dicen qué es lo que tienes que hacer, cómo te tienes que actuar para ver contra quién tienes que luchar. Entonces, estos, según los mediadores que hay en el entorno, trabajan de una forma o trabajan de otro. Por ejemplo, si hay mucha interleucina 12 en el entorno, se van a activar vía TH1, que se llama. ¿Y eso para qué sirve? Para matar a virus y bacterias intracelulares. Entonces, yo programo, por así decirlo, con una serie de mediadores el sistema inmune para matar a virus, bacterias y también células cancerosas. Células que hay que matarlas porque yo sospecho que son malas. Por eso se utilizan en oncología. Se utilizan sobre todo cuando uno ha terminado ya todo su tratamiento para prevenir. Otra forma que tengo de activar el sistema inmune es a nivel de la interleucina 4. Este está pensado sobre todo para matar parásitos. Aquí no trabaja.
Entonces, sería vía TH2. Si yo doy una sustancia de esas, lo podéis dar tranquilo porque no vais a potenciar una alergia. Una alergia siempre va vía 2, al contrario, la vas a remitir y lo vais a condicionar hacia la vía anterior, la de matar virus y bacterias intracelulares. Luego hay otra vía alternativa, la 17, que esa está en estudio y esa está muy relacionada con enfermedades autoinmunes. Y ahí sí que hay estudios contradictorios. Unos dicen que la equinacia y estos hongos son buenos y pueden frenar un poco la enfermedad o los mediadores de esta enfermedad, y otros dicen que no, que la potencian. Entonces, aquí siempre con precaución, porque no sabemos todavía bien cómo se pueden comportar. Lo que podemos hacer es modular el sistema inmune para que si la célula ha sido invadida por una bacteria, por un virus, o la célula no es buena, vayamos a por ella y la matamos. Por eso decimos que esta sustancia es inmunomoduladora. Conducimos al sistema inmune para que trabaje por aquí, ¿vale? ¿Para qué lo podemos utilizar? Pues eso, para prevenir una enfermedad o cuando ya la tenemos, centrar el sistema inmune de, oye, que es que tienes que trabajar aquí, tienes que hacerlo de esta manera. Luego ya, cada producto y cada planta tiene sus particularidades. Por ejemplo, la equinacia, además de estas acciones que comparte, también tiene una acción concreta sobre las bacterias. ¿Qué acción es? Bueno, pues tiene una hialuronidasa. ¿Esto qué es? Algunas bacterias lo que hacen es romper el ácido hialurónico de las células, para meterse dentro y invadirlas. Pues lo que hace la equinacia es que inhibe esta enzima. Entonces, a la bacteria le cuesta mucho más entrar dentro de las células y así cuesta mucho más producir la infección. La equinacia es mucho más efectiva si lo dais cuando empezáis a estar malos. Cuando decís, uy, parece que lo estoy cogiendo, uy, qué catarrazo creo que estoy cogiendo, ya me noto congestionado, cuanto antes la deis, más efectiva es. Y sobre los virus también trabaja en un mecanismo similar. Lo hace a nivel de las hemaglutinas. Estas son unas proteínas especiales del virus que utilizan para meterse en las células. Entonces, lo que hace la equinacia es bloquear. Impide que estas proteínas se unan a las células y el virus no puede colonizar la célula y necesita su maquinaria para trabajar. Por eso es una planta que cuanto antes la deis, más efectiva es. Si ya tenéis la enfermedad, pues va a hacer una acción, pero si la dais cuando estáis incubando, todavía mejor. Bueno, los tratamientos con este tipo de productos tienen que ser discontinuos. Sí que se ha visto que cuando se dan más de 8 semanas no sirven para nada, porque tú puedes tener a tu ejército preparado durante este tiempo. Luego ya por mucha equinacia que dé, si te repito el análisis de sangre, no vas a estar ya, tus glóbulos blancos van a estar normales, no van a aumentar. Entonces, no te voy a hacer daño, pero tampoco te voy a hacer un favor. ¿Para qué te lo vas a tomar? Los tratamientos tienen que ser discontinuos. 5 semanitas, se descansa. Otras 5 semanitas, se descansa. ¿Qué hay que hacer? Coger aquellos momentos del año que son más propicios. Por ejemplo, ahora, cuando llega el frío, cuando empiezan los colegios, o momentos que dices, jo, es que yo siempre me pongo malo en Navidades. Pues ahí es cuando esto lo podéis utilizar. Bueno. Máximo tras 8 semanas. Una pregunta que me hacen muchas veces cuando explico la equinacia es qué pasa con los alérgicos, porque si potencio el sistema inmune, ¿estoy potenciando su alergia? No, al contrario, la estoy reduciendo porque estoy modulando la acción del sistema inmune. Y nada, el único efecto secundario es una ligera hipoglucemia. ¿Vale? Pues yo qué sé, si tenéis un insulino dependiente, decirle que se haga más controles para precaución, no por otra cosa. Vale, esta sería un producto con la gamma Natestin. El Pleurotus pues tendría sus particularidades, sobre todo porque tiene esas estatinas naturales y lo que hacen es que nos bajan el colesterol. Pues que sepáis que el Pleurotus se puede utilizar para eso. Quizá para la parte más defensiva, más de aumentar defensas, se utiliza la equinacia y para la parte más de matar células se utiliza el Pleurotus. Otra sustancia que lleva, pues el propóleo, del que ya os he hablado. Esta capacidad, el propóleo yo siempre lo llamo antibiótico natural, pues el propóleo también es muy útil, tanto para prevenir como para tratar las enfermedades. Y el propóleo lo podéis utilizar incluso tópico, ¿eh? Si tú tienes un extracto de propóleo y te has cortado, lo disuelves en un poco de agua y te lavas la herida, lo podéis utilizar sin ningún problema. Es una sustancia muy sencilla, la podéis utilizar con niños, con con personas a lo mejor más así, que no es natural, no tiene práctica. El único efecto secundario que puede ser, que ha salido hace poquito, es que sea ligeramente anticoagulante, pero es una sustancia que es de las más agradecidas, porque dices, bueno... Sí. A partir del añito.
para que tú lo hagas tranquila a partir del añito. A ver, yo si tengo mi niño más pequeño y se lo quiero dar, pero bajo mi responsabilidad, vale, para que tú lo des tranquilo, yo cuando digo niños, a partir del año, de los 12 meses. También es cierto que si un niño de menos de 12 meses tiene un problema, lo normal es que le vea al pediatra, que se valore la situación de ese niño o que lo vea un enfermero o una persona cualificada y que diga, bueno, esto va por aquí o por allá. Porque cuando un niño no puede hablar, que ves un bebé de 3 meses, pues bueno, pues lo normal es llevarlo a alguien que diga, puede ir por aquí o por allá. Y ya te digo, nosotros niños a partir del año. Vale. A ver, bueno, del propóleo, como ya he hablado, no me enrollo más. Y la última sustancia es el tomillo. El tomillo tiene una historia muy bonita porque era el agua que se utilizaba para lavar heridas. Antiguamente ya se sabía que tenía esta capacidad antibiótica. ¿Y quién es el responsable? Pues el aceite esencial, que tiene timol y carbacrol. Entonces, estas sustancias se han visto que son activas frente a bacterias gram positivas, gram negativas y hongos. El tomillo va muy bien para patologías respiratorias porque también es mucolítico. Entonces, si tú tienes algún tipo de enfermedad respiratoria y te doy tomillo, te voy a ayudar a que tosas menos, a echar los mocos y ahí te puede ir bien. Y también sirve para el aparato digestivo, para ayudar a hacer digestiones, ¿vale? El mecanismo de acción, pues aquí sí que es difícil de explicar, es complejo. Lo que hace es que cambie un poco la composición de la membrana en cuanto a ácidos grasos de las bacterias y cómo es la que utilizan para obtener su energía, pues hacen que la energía que obtenga sea menos rentable. Además, hace que aumenten el número de iones y muchas bacterias mueren, porque si empieza a entrar el sodio, el calcio, el potasio, mueren. Entonces, un poco iría por allá. O sea, que se empieza a conocer. Lo que pasa que, bueno, estos estudios son más lentos. Poco a poco se saben más cosas. El tomillo es una planta súper segura. Incluso se puede utilizar en la lactancia de forma puntual y en infusión, sin abusar. Y la única particularidad es que el uso prolongado, estamos hablando de años, puede afectar un poco al tiroides, de hacerlo hipotiroideo. Pero vamos, es muy, muy segura. La podéis utilizar sin ningún tipo de problema. Pues bueno, gamma-natestin lo podéis utilizar para prevenir y tratar cualquier tipo de enfermedad infecciosa, ¿vale? Tomillo, propóleo y equinacia. Y luego tenemos estos otros productos que los hemos hecho diferente. Este tiene el pleurotos y hemos hecho la lactoferrina. Y ahora yo os pregunto, ¿lactoferrina qué os sonaba? Yo cuando estudiaba era la proteína que transportaba el hierro por sangre. Pero claro, yo ahora cojo y hago un análisis y veo que tengo lactoferrina en las lágrimas, que tengo lactoferrina en el fluido seminal, que tengo lactoferrina en el muco cervical. Joder, ahí no hay hierro. Ahí no hay hierro, pues ¿qué hago? Pues bueno, la lactoferrina también tiene una función inmunológica. ¿Y por qué lo hace? Pues mira, por un lado porque secuestra el hierro. Si yo quito el hierro de las mucosas, las bacterias no tienen hierro y el hierro para ellas es muy importante, para todas sus reacciones bioquímicas. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál tengo? Sí. Lo que hace es opsonizar, marcar. La lactoferrina se puede unir a determinadas bacterias y se quedan marcadas. Entonces, cuando pasa a un neutrófilo o cuando pasa a una célula fagocítica, la reconoce y las fagocita. Es inmunidad inespecífica. Tú no me gustas. Tus marcadores que tienes por aquí, tus proteínas no me gustan. Me uno a ti. Es como si le pongo un sombrero y entonces cuando viene una célula fagocítica, te elimina. Y mira, muerto el perro, se acabó la rabia y ya está. Y por otro lado, es la molécula, yo digo, sacacorchos, porque se une a interacciones, son por cargas, pero interacciones electrostáticas. Se va uniendo las membranas de las bacterias y les hace una especie de agujerillos y se vacían. Entonces así acaba lisando y matando bacterias. Y es muy interesante porque vosotros seguro que tenéis práctica. Cuando utilizáis un antibiótico, bien es activo frente a gram positivos o frente a gram negativos. Pero encontrar un antibiótico que funcione con los dos tipos de bacterias es difícil. Sin embargo, esto, como lo hace por cargas, no por proteínas específicas, pues funciona con los dos tipos de bacterias. Y el mecanismo es ese, hacer de sacacorchos, hacer un agujerito para que todo el contenido de la bacteria salga. Pues así funciona la lactoferrina. A veces en el tubo digestivo se hidroliza y forma lactoferritina. Esta molécula todavía es más activa. Y aquí sí que os he puesto algunas bacterias sobre las que hay estudios y se ha visto que es efectiva. Si veis, son muchísimas y bacterias de familias muy dispersas. Contra algún virus, incluso contra cándida, también puede funcionar. Y lo que hemos echado también es la vitamina C, y aquí no os voy a mentir, no echamos vitamina C porque sea muy buena para el sistema inmune, que lo es, sino que echamos vitamina C porque hemos descubierto que así los hongos se absorben mejor. Y además, que cuando se dan los hongos, baja el nivel de vitamina C de los fagocitos. Entonces les damos el plus de vitamina C para volver a nivelar. Y ya esa es esa. Además, es un nivel de vitamina C que, bueno, pues para prevenir una gripe tampoco os valdría, ¿eh? Esto sería para adultos, esta sí tiene su versión para niños, pero bueno, para niños también tenéis
Está formulado especial para ello, lleva el pleurotus, el hongo y la equinacia. Y luego lleva el propóleo y el ribes nigrus grosellero, sobre todo es para el sabor. Tienen un sabor más agradable, porque a veces pues, los preparados naturales, como nosotros trabajamos sin aditivos, no echamos azúcar, no echamos de nada, pues el sabor a veces, que digo yo, se ve un poco a hierbajo. Y dile a un niño de 3 años que se lo tome. Pues algunos sí, otros no. Entonces, la gama pediátrica sabe mejor, está pensada más pues, para estos pacientes que también pues, oye, tienen que tener su lugar, ¿no? Pues Protege Kids tiene equinacia, propóleo y el pleurotus. Para proteger o para cualquier enfermedad tipo infecciosa os puede funcionar, tanto vírica como bacteriana, y lo podéis utilizar a la vez de un antibiótico, no pasa nada. Si a esta persona le han prescrito un antibiótico, le han prescrito la amoxicilina, clavulánico o lo que sea, lo puede tomar a la vez de esto, no pasa nada, no hay interacción. Y hasta aquí pues un poco sistema inmune. Espero que os acordáis de mí y que probéis, a ver, aunque solo sea por curiosidad, para que no os pongáis malos este invierno, que ahora llega la temporada de catarros, gripes y demás familias. Y otras patologías que tenía que tratar, y está un poco obligada, eran las digestivas, porque la fitoterapia se utiliza sobre todo para patologías digestivas y popularmente es donde es más conocida. Y porque son muy habituales, porque quien no ha hecho una mala digestión, quien no ha tenido un dolor de tripa o alguna cosa así. Bueno, pues la fitoterapia, ¿qué os puede ayudar? A ver, la primera es la dispepsia. A ver, una dispepsia puede tener cualquiera, pero yo ahora siempre digo, ojo a visor, que vosotros tenéis una cosa buena, los enfermeros tenéis una cosa buena, que mimáis mucho al paciente, habláis mucho con él. Y esto os puede poner en sobreaviso de que esa persona o sea celíaca, o tenga algún tipo de intolerancia, o realmente lleve una alimentación tan mala que lo que está haciendo es machacar su tubo digestivo. Entonces aquí ya sabéis siempre con un poco de mano izquierda, aquí vosotros podéis hacer de filtro pues para poder decir, oye, mira, a ver, que yo es que sospecho que a lo mejor este niño es celíaco. Oye, mira, a ver, que es que a lo mejor aquí hay una intolerancia a la lactosa, a un tipo de patología o un intestino irritable, o siempre podéis aconsejar en cómo se debe de comer. Es que estás comiendo, pero realmente, mira, es que te estás envenenando un poco. O a lo mejor no tan fuerte, ¿no? Pero eso es muy importante. Y ahí vosotros sois un filtro buenísimo. Y esa creo que también es falta de vuestra función, de la cercanía que tenéis con el paciente. Bueno, pues una dispepsia la hemos tenido cualquiera. Nos cuesta hacer la digestión, tenemos gases, está aquí la comida dando vueltas para un lado, para otro, sobre todo cuando comemos mal en casa, y es una patología que afecta tanto a la motilidad como a la sensibilidad, como a las secreciones. Bueno, pues ya aquí hay muchísimas plantas que puedo utilizar para esto, pero puedo trabajar a 3 niveles. O bien plantas con enzimas digestivos, que me ayudan a hacer la digestión, plantas con principios amargos, que aumentan las secreciones, o plantas con aceites esenciales, que suelen ser antiespasmódicas. Podéis utilizar los 3 tipos de plantas. En el primer caso estaría, por ejemplo, la papaya o la piña. En el segundo caso estaría la genciana, estaría el lúpulo, estaría la chicoria, estaría la manzanilla amarga. Y en el tercer caso estaría, por ejemplo, la melisa, la menta, la hierba luisa, la angélica, el romero. Todas estas plantas que huelen. Normalmente este tipo de plantas suelen funcionar tanto en el aparato respiratorio como en el digestivo, porque son cosas que están muy relacionadas. Bueno, pues el primero sería Inucil. Este siempre solemos llevar nosotros en el bolso porque como muchas veces tenemos que comer fuera de casa, pues la digestión no te sienta bien y son unas pastillitas que tú vas chupando, si no os las enseño, si las abro las vemos, que tú las puedes chupar y te va a ayudar a hacer la digestión. ¿Y qué tiene? Pues tiene papaína, inulina y probióticos y prebióticos. Más adelante voy a hablar de la importancia de la flora bacteriana. Pero aquí lo que vamos a hacer, dar enzimas y a la vez potenciar mucosas, potenciar la mucosa digestiva. La papaína realmente es el látex, es un látex de una planta y es muy rico en enzimas proteolíticas. Entonces, esta es una planta específica sobre todo para personas que digieren mal las proteínas. Entonces, no es más, o sea, las enzimas de toda la vida. Enzima rompe la proteína en péptidos y pequeños aminoácidos y así mejoro la digestión. ¿Vale? Y aparte que doy bacterias y el alimento de las bacterias para que la mucosa esté en buen estado y que este maltrato que le estoy dando pues tenga las mínimas consecuencias posibles. Bueno, pues esto por un lado. La única precaución, anticoagulantes, como casi todas, pero es por precaución, ¿eh? Bueno, y por supuesto una alergia. Si a alguien le da alergia a esto, alergia y embarazo y lactancia, que no hay datos. Esto por un lado.
Pero bueno, a veces esto pues va muy bien, sobre todo para cuando comes fuera de casa, pero a veces el problema es más continuado, de fíjate que no hago las digestiones, o ya son más tipos de alimentos, ¿no? Pues aquí podéis dar el Gastronat. Aquí ya hay más plantas, tenemos genciana, melisa, manzanilla, romero, hinojo. Aquí ya hay plantas ricas en aceites esenciales y plantas ricas en principios amargos. Entonces voy a actuar con dos mecanismos de acción distintas para que el efecto sea más potente. ¿Cómo actúan los principios amargos? Bueno, pues los principios amargos lo que hacen es que se unen a unos receptores que están en la base de la lengua y mandan una señal al sistema nervioso central. Y refleja, vía nervio vago, lo que hace es aumentar la salivación y aumentar las secreciones. Aumenta la secreción digestiva, aumenta la secreción pancreática, aumenta las secreciones de la vesícula biliar, escolagogo, colerético, pero lo haces tú. O sea, es el sabor amargo de esta planta, vía refleja lo que produce. Al aumentar las secreciones, yo mejoro la digestión. ¿Dónde tenéis que tener precaución? Pues hombre, si la señora tiene una úlcera o si la señora tiene una gastritis del 7 y yo aumento la producción de ácido, se acuerda de mí. Ese día se acuerda de mí. Entonces, en esos casos no. Ahí vamos a utilizar mejor otras plantas. Pero si queremos, pues venga, dar un empujoncito al tubo digestivo, podemos utilizar este tipo de plantas. La genciana tiene sobre todo, pues eso, principios amargos. Estas las voy a pasar más rápidas. Si algunas las queréis, me las pedís, porque al final es una composición de una planta que si tenéis intención os la doy. Y no, se utiliza para hacer el bitter kars, no sé si lo sabíais, esta planta. Es muy, muy, muy amarga, es la sustancia más amarga que se conoce, la de la genciana. Otra que a mí me encanta es la manzanilla. Hay dos tipos de manzanillas, está la manzanilla dulce y la manzanilla amarga. La manzanilla amarga tiene sobre todo nobilina, es la Anthemis nobilis, y esta nobilina es esta sustancia amarga que tiene esta acción. La manzanilla dulce es más interesante como antiinflamatorio y sobre todo para la piel. Por ejemplo, niños con dermatitis del pañal que se les pone el culo así de rojo, ¿qué tal? Tú coges la manzanilla dulce, haces una cataplasma cuando está fría, nunca haces una infusión, esperas a que se enfríe y se la vas poniendo en la piel irritada, en el culete, y funciona de maravilla. No digo la dermatitis del pañal o cualquier tipo de dermatitis. La manzanilla para la dulce para la piel va muy bien. Esta es más digestiva. ¿La dermatitis la dermatitis atópica también es interesante? Podría ayudarte, pero yo ahí daría mejor ácidos grasos. Omega 3 y omega 6. Ahí funcionan mejor los ácidos grasos. Yo ahí potenciaría mucosa intestinal sobre todo y ácidos grasos, porque las dermatitis atópicas realmente lo que pasa es que la piel no tiene grasa que le proteja. Entonces cualquier cosa la agrede. Vale que la manzanilla, lo que puedes hacer, por ejemplo, hablando de niños muy pequeñitos, niños, pues yo qué sé, de meses, que los bañas en una bañera pequeñita, tú haces una infusión de manzanilla con 1 o 2 bolsas, la haces concentrada y la echas en el agua del baño. Y bañas ahí al niño, no pasa nada. Yo eso lo he hecho con mis hijos, porque los dos míos son de dermatitis atópica. Y después hidratación, hidratación, hidratación. Y puedes utilizar los omega 3 y los omega 6 de forma proporcionada para empezar a que esta barrera funcione bien. Vale, ahí te funcionaría mejor. La manzanilla la puedes utilizar si quieres tópica en el baño, pero al problema, en el origen, los ácidos grasos. Vale, pues bueno, la manzanilla un poco ahí. La manzanilla tiene muchísimas propiedades, es una planta que se conoce muchísimo. Tiene estas propiedades digestivas, pero además también tiene aceite esencial, y este aceite esencial también es espasmolítico, también ayuda, calma los espasmos digestivos que se pueden producir, ayuda a expulsar los gases, es ligeramente sedante. La manzanilla se puede utilizar la dulce, ya en un niño la amarga no, porque a ver cómo se la das, pero en niños muy pequeñitos las podéis utilizar para el cólico del lactante, la podéis dar a cucharaditas, eso se ha hecho siempre y es de las plantas que se permite, ¿vale? Y además es ligeramente sedante, pues porque si ya le quitas al niño el dolor de tripa y le das algo que lo deje tranquilito, pues lo podéis utilizar. Y la única precaución es que es estrogénica. Esto lo sabe menos gente. Entonces, si a un niño le dais la manzanilla de forma puntual, no pasa nada. Pero si vosotros tomáis manzanilla, por ejemplo, a un niño y se la dais durante 7, 8 meses todos los días, le podéis causar telarquía, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, forma puntual sí, pero tratamientos prolongados en niños no. Vale, es la principal contraindicación. Otra planta, esta me encanta como huele, la melisa. Esta huele a limón y es maravilloso como huele. Bueno, pues esta planta funciona a 2 niveles. Funciona a nivel sistema nervioso y a nivel digestivo. A nivel sistema nervioso, ¿qué funciona? Porque es sedante, es tranquilizante.
La podéis dar para la ansiedad, para el insomnio, para todo eso podéis utilizar la melisa. Pero a nivel digestivo también es carminativa, es útil para tratar las dispepsias. ¿Y por qué? Porque tiene ácido rosmarínico y es colerético y colagogo. Entonces ayuda sobre todo a digerir grasas y ayuda sobre todo, esta es muy útil para, por ejemplo, migrañas por mala alimentación. Porque a veces, claro, tú no unes el que te estés alimentando mal con que luego te duela la cabeza, pero a veces el origen es digestivo. Pues para este tipo de migrañas la melisa es útil. Avisar lo único que puede ser ligeramente sedante y el único problema que tenéis con la melisa es con gente hipotiroidea. Con hipotiroidismo no se puede dar porque produce hipotiroidismo. Entonces, si tú ya tienes la patología, la melisa no. Y ya el último, creo que esta es la última, es el romero, que este es el ginseng español. Esto es lo que antiguamente se tomaba como estimulante. Bueno, pues el romero también tiene mucho ácido rosmarínico, se descubrió en esta planta, de ahí el nombre, es colagogo, es colerético, es hepatoprotector, también es espasmolítico, impide los espasmos, ayuda a expulsar los gases. Y el romero tiene una propiedad también muy buena, porque claro, las proteínas que nos protegen de la úlcera, las proteínas que forman el moco y tapizan nuestro tubo digestivo, no solo el respiratorio, tienen muchos grupos sulfidrilo. Estos, cuando se encuentran en estado reducido, nos protegen, pero cuando los oxido con oxidantes naturales de la dieta o porque me he alimentado mal, pueden causar úlceras. Entonces, el romero mantiene esos grupos en estos SH que he puesto aquí, los mantiene de forma reducida y es ligeramente, pues eso, para proteger las úlceras gástricas. También es una planta muy conocida para patologías respiratorias. La podéis utilizar como mucolítico, como antitusígena, como todo eso. Es que la mucosa digestiva y la respiratoria está muy relacionada. ¿Qué tal? ¿Bien? Pues, si queréis que lo haga más rápido, más lento, que hable más de una planta o de otra, decirme, que esto, a mí no me gusta el monólogo, me gusta el diálogo. O entiendo que hoy somos muchos y que si no esto puede ser un gallinero, pero bueno, a mí me gusta que participéis. Vale. Bueno, la última es el hinojo. El hinojo hay dos variedades, el amargo y el dulce. Nosotros utilizamos el dulce porque tiene más anetol y más estragol. Y estas plantas lo que son es carminativas, relajan la musculatura lisa y hacen como de tensoactivo y que hacen que salga el gas. No le tengáis miedo, el hinojo se puede utilizar hasta en bebés. Lo que pasa que no es lo mismo cuando vosotros utilizáis una planta en una infusioncita o cuando utilizáis el aceite esencial puro. Cuando utilizáis una planta en infusión es muy suavecito y la cantidad de aceite esencial que lleva es poco. Lo primero, porque el aceite esencial con el calor se evapora. Entonces, si yo me tomo una manzanilla en infusión o un hinojo en infusión, que se lo podéis dar, por ejemplo, a un bebé, pues no pasa nada. Ahora, si yo cojo el bote de hinojo y me como ahí, bueno, pues puedo tener hasta convulsiones. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Los aceites esenciales, en general, todos a altas dosis son convulsionantes y son neurotóxicos, pero no tienen nada que ver cuando se utilizan en una infusión o lo que pueda haber en una cápsula, en un comprimido. Si vais a utilizar el aceite esencial, tenéis que saber que son sustancias generalmente muy potentes y lo que se echa es una gotita o dos en un azucarillo y se chupa. Pero estamos hablando de una gotita o dos, no se hace una dosis más alta. ¿La podéis utilizar, por ejemplo? Pues mira, para niños pequeños yo en el agua del baño, aparte de la manzanilla para la piel, echaba un par de gotitas de lavanda, porque los míos eran muy activos, se portaban muy mal, a ver si dormían un poco mejor. Pero una gotita en una bañera grande, ¿vale? Así sí lo podéis utilizar, de una forma muy puntual, y eso en un niño jamás vía oral, pues a lo mejor más tipo aromaterapia, ¿vale? Bueno, este es un poco el mecanismo de acción, nada. Y bueno, pues sí que hemos preparado un producto específico para niños, es específico para los gases, lo podéis utilizar a partir del año, y para este dolor tipo cólico lo podéis utilizar. Además, como también lleva lúpulo, sirve para estimular el apetito. Entonces, si queréis, pues para los niños que comen mal y que hacen mal las digestiones, lo podéis dar, o niños que tienen mucho problema de gases. El cólico de lactante ya llegamos un poco tarde, porque el año ya se ha pasado. Si no, la madre se ha podido volver loca, que es la segunda parte. Bueno, ahí también os he puesto las posologías, porque obviamente vamos variando la posología según la edad del niño y el peso del niño. Y luego hay otro producto, que este me gusta mucho, lo que pasa que este hay que saber entenderlo. A ver, este va en viales, como si alguno queréis probarlo, es muy amargo, porque tiene muchas plantas amargas. Este se utiliza, pues depende,
o bien para bajar el colesterol, o bien para ayudar a hacer una digestión, pero sobre todo cuando no se digieren las grasas, o bien igual para hacer una depuración. Pero claro, eso de una depuración, ¿qué es una depuración? Pues una depuración no es ni más ni menos que eliminar toxinas del cuerpo. Entonces es un producto que aumentamos el metabolismo hepático para aumentar toxinas, por ejemplo, pues por una persona que ha tomado mucha medicación, por una persona que ha estado muy mal alimentada, o yo qué sé, una persona muy joven que ha salido de farra y ha salido de cenas, ha tomado sus copitas, ha fumado su cigarrito y el lunes está un poco así, ¿no? Aumentamos también es un poco laxantes, todas las que son vías de eliminación las estimula. Entonces, ¿qué tiene? Tiene lecitina de soja, alcachofa, cardo mariano y rábano negro. ¿Para qué sirve? Bueno, pues la lecitina de soja, además de que seguro que lo sabéis, que baja el nivel de colesterol, lo primero, no contiene isoflavonas, porque es la parte grasa de la semilla, entonces las isoflavonas no están ahí, no tiene esta acción estrogénica. Entonces lo que hace es bajar el colesterol y lo que hace es emulsionar las grasas, impedir que se formen depósitos de grasas. Personas, por ejemplo, que pueden ser susceptibles a tener un hígado graso, para prevenir lo podéis utilizar, porque, por ejemplo, la bilis utiliza esta sustancia, el hígado, para fabricar la bilis y emulsionar la grasa. Para eso lo podéis utilizar. ¿Qué más tiene? El cardo mariano. Esta es otra planta que a mí me gusta mucho. Se utiliza en las semillas. Tiene una cosa que se llama silimarina, que es una mezcla de silibina, silicristina, silidina, es una mezcla de principios activos. ¿Y qué hace? Pues aquí hay muchísimos estudios. Se cogieron líneas celulares de hepatocitos y se pusieron distintas toxinas. Se puso la faloidina, esa la conocéis, es la toxina de la manita faloides, eso es un hongo que es mortal. El que toma la manita faloides o un trasplante rápido lo tiene muy mal, ¿eh? Se ha puesto también algún tipo de virus y ¿qué se ha visto? Impedía que estas sustancias entraran al hepatocito. Entonces tenía, por así decirlo, un efecto hepatoprotector. Por eso, si la faloidina no entraba en el hepatocito, no lo mataba. Además, lo que hace es que aumenta el glutatión endógeno de la célula y aumenta eliminar los radicales libres, que los radicales libres ya sabéis que en muchas ocasiones acaban matando la célula. Bueno, pues al aumentar el glutatión también acabamos con los radicales libres. Y además a nivel de la RNA polimerasa también la activaba y así aumentaba la regeneración celular. Todo eso, fíjate, una semillita tan pequeña, ¿no? Bueno, pues ¿para qué lo podéis utilizar? Como hepatoprotector, pues para personas que facilitáis un poco la digestión, para eliminar toxinas, para todo esto. El único problema que tenéis es que cuando yo voy a activar el metabolismo del hígado y voy a trabajar con hígado, ojo, me puede alterar el metabolismo de ciertos fármacos. Entonces, antes de hacer una depuración o antes de empezar a utilizar las vías de eliminación, sobre todo la hepática, que es la más importante, tenéis que tener en cuenta si esa persona está también teniendo un tratamiento muy fuerte necesario. Por ejemplo, si esta persona está siendo sometida a quimioterapia, va a tener unas consecuencias horrorosas, pero son necesarias para acabar con su enfermedad. Las depuraciones y el metabolismo hepático lo hacemos cuando hayamos terminado, porque en este momento nos interesa este tratamiento. Cuando este tratamiento ya haya terminado, entonces yo ya pienso en esto otro. A ver, si a mí me aumentas el metabolismo de un ibuprofeno que me he tomado hoy porque me duele la cabeza, pues no pasa nada, me va a hacer un poquito menos efecto el ibuprofeno. Pero si la medicación es muy seria y realmente tiene que hacer ese efecto, esto a la vez no se da. Primero la medicación seria y después damos esto, ¿vale? La única precaución del cardo mariano, si la persona es hipertensa. La hipertensión no, porque puede subir un poquito la tensión. Otro es el rábano negro, esto tiene glucosinolatos, estos son compuestos azufrados. Y cuando una planta tiene compuestos azufrados, normalmente se entera todo el vecindario. ¿Qué os pasa cuando cocéis coliflor? Que huele que no veas, o cuando cocéis brócoli, pues huele muchísimo, son los mismos compuestos. Son compuestos azufrados que son muy interesantes en fitoterapia, pero que huelen bastante fuerte y ese es un poco a veces el problema que tiene. Estos son eupépticos, son laxantes, son colagogos, son aperitivos y sirven pues, para tratar todo este tipo de patologías. El único problema es el tiroides con los glucosinolatos, ¿vale? Si el tiroides puede estar comprometido, entonces no se dan. Y para finalizar la alcachofera, que aunque siempre ponemos ahí una flor maravillosa, yo es que no encuentro imágenes, realmente lo que se utiliza es la hoja, no la flor. La flor de la alcachofa está muy buena, sobre todo con taquitos de jamón y guisada, está estupenda, pero en fitoterapia lo que utilizamos es la hoja. Tiene mucho potasio, tiene estas lactonas esquiterpénicas que son amargas, tiene mucílagos que son laxantes y tiene otras sustancias como flavonoides que también son diuréticas. Entonces estamos haciendo todo esto, estamos haciendo una protección hepática, estamos dando un colerético, un colagogo, estamos haciendo una acción aperitiva y además la alcachofera también baja el colesterol.
Por todo esto, pues ¿para qué podemos utilizar este producto? Pues para una mala digestión, que es lenta, que es pesada, para cuando hay una alteración biliar, cuando está alto el colesterol, sobre todo, muy importante, cuando vais a hacer un régimen de adelgazamiento, el cuerpo no es tonto. Cuando tú tienes una serie de toxinas, si puedes, las eliminas, que eso es lo que tiende a hacer cualquier organismo, pero hay muchas que son apolares y eliminarlas cuesta mucho. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Las acumula, va al tejido adiposo y dice, ala, tú quédate aquí para que no pulules y no me causes toxicidad. Pero si yo ahora voy a mover todas las grasas del organismo porque me estoy poniendo a dieta, voy a mover esas toxinas. Entonces, posiblemente primero es utilizar un producto como este que ayude a eliminar toxinas y luego ya empezar el régimen, ¿vale? Eso sería muy interesante. O como depurativo en el sentido, pues eso, una persona pues que ha estado enferma, que ha tomado mucha medicación y tú quieres decir, bueno, pues ahora vamos a cuidar el hígado, vamos a tratarlo y vamos a eliminar toxinas del cuerpo. Bueno, todas estas plantas hasta aquí, el único problema es eso. Sí. No, si es hipertenso, mejor no. Podrías, por ejemplo, dar alguna planta de las que os he hablado en forma de extracto. Si la persona es hipertensa, podrías dar, por ejemplo, una alcachofera en forma de extracto. La alcachofa, que al ser diurética te va a bajar un poquito la tensión. Pero entonces, en vez de dar este producto que tiene todo, pues das una, por ejemplo, una que no te afecte la tensión, porque realmente la única que no podrías dar es el cardo mariano. Pero podrías dar una alcachofera, podrías dar un boldo, podrías dar cualquier otra planta. Aquí esto es un producto que sirve de comodín porque lo pueden tomar muchas personas, pero luego cada persona tratamiento concreto. ¿Vale? Dime. ¿Y si tiene algún problema hepático, tampoco? Depende. Ahí hay que consultar, hay que ver qué problema hepático. Si tiene una insuficiencia hepática no le des nada, porque si el hígado no funciona, no funciona. Otra cosa es, por ejemplo, una persona que haya sido alcohólico, un ejemplo así que se me ocurra, ¿no? Y que eso haya podido producir algo. Bueno, pues tú puedes dar algo para proteger, pero esto pensarlo más desde la prevención. Cuando ya el hígado está hecho polvo, pues es que hay veces que, mira, la fitoterapia milagros no hace. Para prevenir y cosas así, sí, para evitar la toxicidad de muchos medicamentos o de muchas sustancias, de los radicales libres, sí, pero si ya el hígado no funciona, si ya me dices que hay una persona que el hígado no le funciona, yo no le doy nada. Ahí sí, ahí te puede funcionar, porque la lecitina te puede ayudar a mover esos depósitos de grasa, o por lo menos que no haya más. Ahí no, ahí después, porque si yo muevo la vesícula biliar, muevo las piedras, y entonces te puedo causar un cólico. Si tienes una persona con colelitiasis y le cuesta hacer la digestión, yo como mucho le daría una infusión de algo suavecito. Una infusión, por ejemplo, de alcachofa. Pero tú me estás diciendo en fase aguda, pero si es una persona que ha tenido un momento cólicos biliares, pero ahora no tiene... A ver, eso depende de si tiene o no tiene las piedras, ¿sabes? Si tú tienes las piedras y las mueves, hay probabilidad de que pase eso. Si ya no tienes las piedras, se acabó. Si ya te han quitado vesícula, piedras y demás, ya puedes tomar lo que quieras. Pero si tú tienes ahí una cosa que al moverla te puede hacer la cusca, pues todo esto con mucha precaución, como si es una obstrucción hepática de otro tipo. Entonces ahí no podrías utilizarlo, pero a mí es el ejemplo más de andar por casa que se me ocurre. Estas plantas, ¿qué aumentan? La acidez. Entonces, si la persona tiene úlcera o tiene gastritis, yo no se las daría. ¿Qué les daría? Un antiácido, por ejemplo el Neutracid, que no lo tengo por aquí, pero bueno. Es un antiácido, lo que pasa que no actúa directamente sobre la producción de ácido clorhídrico, que evito que no bajo mucho la acidez del estómago para no tener efecto rebote. Tiene calcio, tiene magnesio, carbonato de calcio y hidróxido de magnesio, que van a bajar la acidez, pero no de golpe. ¿Por qué he hecho las dos sales? Lo primero, porque el calcio es astringente, el magnesio es laxante. Entonces, al echar la mezcla, intento que no pase ninguna de las dos cosas, ni que la persona tenga diarrea, ni que luego vaya estreñido. Pero bueno, que pueden pasar cualquiera de las dos. No a gran nivel, pero cuando dais esto, si te dicen, oye, pues parece que voy mejor al baño, pues que sepáis que ha sido esto. Oye, ahora parece que voy peor, pues ha podido ser esto. ¿Qué más le he echado? Potasio. Esto es para evitar el efecto rebote, ¿vale? El efecto rebote, porque si bajo mucho la acidez del estómago, bueno, pues el citrato también puede interaccionar con el calcio y que no baje de golpe. Que el efecto rebote voy a hacer que produzcas más ácido y lo que te doy, que te va bien para una cosa, con el tiempo te causa la enfermedad. Y además, aquí la joya de la corona sería la patata deshidratada. La patata, además, cuando no se cocina, además de ser muy rica en vitamina C, tiene almidón. Y este almidón es demulcente, cubre todas las paredes del estómago protegiéndolas. El único problema de la patata, y por lo que antes no se utilizaba, es que tiene un alcaloide tóxico debajo de la piel de la patata que se llama solanina, por eso la pelamos, porque si nos la comiéramos entera sería cuando la descubrieron y la trajeron de América no se comía,
porque no sabíamos cocinarla. Primero había que pelarla, éramos un poco brutos y nos la comíamos entera. Entonces, cuando la pelas y le quitas la solanina, es apta para todo esto. Pues por supuesto esta patata no tiene solanina. Y bueno, esto lo podrías utilizar para cualquier enfermedad que cause con acidez, una hernia de hiato, un reflujo, una gastritis, y esto lo pueden tomar las embarazadas, ¿vale? Es de las pocas cosas que te dejo tomar. Vamos a hacer alguna pregunta que quieren para no pisar la tarde, ¿vale? Venga, vale. Bueno, pues entonces, como ya es un poco tarde, os cuento más cosas otro día y os dejo hacer preguntas. Espere, Como queráis. por favor, porque interesa a todos y no se oye. Algunas preguntas para no pisar la tarde, que os voy a ir pasando el micrófono para que puedan oír todos. No tengo mucho conocimiento, pero veo que funciona. No, pero sí, es que era por si había que dar los papeles o no. Bueno, a ver, pues por ejemplo... Ya tenemos el tiempo para la tarde entrar ajustados los cuatro. Vale, pues mira, yo tengo dos preguntas, Marta, dos importantes. Una, que ¿qué se puede dar, por ejemplo, en los trastornos de déficit de atención con hiperactividad? Vale. Además de los ácidos grasos, que Vale. ya... Mira, ahí tienes una sustancia que va muy bien, que es la fosfoserina, ¿vale? Hay un producto nuestro que se llama fosfoserina complex que ahí te puede funcionar. Hay muchísimos estudios sobre niños hiperactivos que funciona. Lo que pasa es que tú no esperes algo de golpe. No esperes dárselo y que ese día el niño esté bien. La fitoterapia funciona poco a poco. Tienes que dárselo una temporada, pero para ese tipo de niños funciona muy bien. Nosotros la formulamos con taurina, porque aunque la taurina forma parte del Red Bull y todo esto es por su acción a nivel muscular, porque realmente la taurina es un neurotransmisor inhibitorio. Con eso intentamos que el niño esté un poquito más tranquilo, y con la fosfoserina, pues que su química cerebral empiece a funcionar mejor. Lo puedes utilizar para ese tipo de pacientes, que funciona muy bien, y lo puedes utilizar también para demencias tipo Alzheimer o personas, o bien para prevenirlas, que entonces haces tratamientos discontinuos, o si ya tienes la demencia, lo tomas todos los días. Otra pregunta que quiero hacer, el tetrahidrocannabinol en los tratamientos antieméticos, es que parece ser que no es ese alcaloide, es otro, y que lo suyo no es tomarlo fumado, sino comido o en cápsulas. ¿Tenéis algún estudio de esto? A ver, hay estudios, lo que pasa que esto es muy complicado, porque como es una sustancia que bueno, pues tiene otra serie de propiedades, no se puede utilizar. Sí que se ha visto que cuando se utiliza el conjunto de moléculas el efecto es más potente, entonces posiblemente haya más moléculas ahí que potencien el efecto del tetrahidrocannabidiol, y sí que aparte de ser antiemético aumenta el apetito. Era otra cosa que querían este tipo de pacientes, porque muchas veces lo toman pacientes oncológicos que dejan de comer. Entonces, aparte de que están más tranquilos, aumenta el apetito y las náuseas y todo eso las aparca. Pero claro, es que esta es una sustancia muy complicada, porque es muy complicada de legislar, cómo se da, de qué forma se da. Y fijaros, si con la morfina se organiza la que se organiza a nivel de tráfico de drogas, pues si ya empezamos con la marihuana, pues esto hay que hacerlo. Pero es que yo lo que leí hace poco, que en vez de ser el tetrahidrocannabinol era otro alcaloide, que parece ser que ese no tiene esos efectos psicoactivos. El tetrahidrocannabinol lo tendrá, seguro, porque yo he cogido estudios con esa molécula y es la que se utiliza para probar y lo tiene. Ahora, tú en fitoterapia, cuando utilizas toda la planta, aparte de esa sustancia, tiene otras que también van a potenciar la acción, y posiblemente haya varias sustancias, aparte de esas, que también tengan el efecto, pero el tetrahidrocannabinol también lo tiene. Gracias. Hola. Yo te quería preguntar de lo casi lo último que has dicho del Epader. Sí. Mi marido tiene hemacromatosis y yo le he estado dando rábano negro pero solo, ¿vale? Y la verdad es que le ha funcionado de maravilla. De hecho, ha bajado mucho las sangrías que le han tenido que hacer. Entonces, no sé si este producto, que lleva cuatro cosas, se puede utilizar igual, porque yo el rábano negro sí que además, vamos, te ha funcionado. Pero de lujo además. Pues entonces no sé si el conjunto es... A ver, no se ha formulado pensando en esa patología, pero tú la has probado y te funciona. Yo ahí te animaría a que probaras a ver qué pasa.
O sea, son todo plantas que van a actuar a nivel del hígado y que van a potenciar y van a proteger el hígado. Entonces, tanto el rábano negro como el cardo mariano, o sea, daño no le van a hacer en ese contexto. Lo que pasa que ahí sí que tienes que estar segura de la dosis, de que el rábano negro que tú le dabas sea la misma cantidad que la que lleva aquí. Claro, es que yo esto fue por pues buscando y encontrar además lo que le pudiera ir bien, y de hecho, bueno, pues es lo que encontré, es lo que hemos probado, le ha ido muy bien, pero por eso te preguntaba, porque claro, siempre estabas hablando pues bueno, pues de problemas, como un poco más, lo que dices tú, de patologías no tan importantes. Esto realmente es una patología que además hay mucha gente con esta patología, no hay ningún tratamiento, ni dietético, ni farmacológico, no hay nada más que ir cuando les toque, cuando les manden a hacerse las sangrías, y es, bueno, condiciona mucho. Entonces, yo una cosa que he encontrado, que también cuesta mucho, el explicar a otras personas que tienen esto, que esto funciona, porque se creen que es la brujería de las hierbas, pero eso, el encontrar ya no solamente lo que es el rábano negro, sino un producto que está pensado, más orientado hacia temas hepáticos, si hubiera más información sería bastante interesante. Yo lo que puedo mandarte, si quieres, es más información sobre este producto, a ver si lo puedes encajar. El principal problema que yo veo es que tú a tu marido tienes que seguir dándole la misma dosis de rábano negro, porque si esa dosis es la que funciona, esa dosis es la que hay que darle. Y esto sí, o sea, te podrá potenciar también otra actividad del hígado, le va a proteger a otro lado. Si tiene, por ejemplo, el colesterol un poco alto, ahí le puede ayudar. O tienes también una... Esteatosis, es que va todo asociado. Claro. Entonces yo creo que es un problema genético que va todo asociado. Es un caso concreto que eso hay que personalizarlo muy bien, porque los tratamientos tienen que ser personales. Yo lo único que, si me das tu correo electrónico, te mando la información de Pader, te puedo dar igual si quieres luego lo ves, la cantidad de principios activos que tiene, las dosis, para que tú mires a ver si te encaja o no. Por irle bien, yo creo que sí, pero claro, eso es que tú lo veas con el tratamiento y lo compares con el tratamiento que él llevaba. Normalmente esto con un vialillo debería funcionar, un vial al día. Pero bueno, déjame el teléfono. Yo te mando toda la información que tenga del Epader, sobre todo por eso, para que veas la riqueza en principios activos y que tú digas, pues sí, más o menos me estoy moviendo en la misma línea. Hola. Yo te quería hacer una pregunta sobre el Inucil, que has dicho que llevaba látex. Entonces, ¿látex? Sí, has comentado. Vale. Látex de la papaína. Sí. Látex en el sentido del exudado de la planta. ¿Vale? Vale. Es un látex. ¿Ves? Yo había ido por donde has ido tú la primera vez. Un látex es un exudado de una planta. Entonces lo que tú haces es una agresión. Tú le haces una herida a la planta, le haces un corte en la corteza y ahí empieza a curar ese corte. Entonces empieza a salir una serie de exudados que se llama látex, que si tú los recoges son ricos en esta enzima. Va por ahí, Era por el tema de la alergia. No tiene nada que ver. De todos modos, ya sabes lo que es una alergia, o sea, y en las alergias cruzadas, cuando tengas un alérgico entre manos, sobre todo uno como pueda ser yo, con muchísima precaución, todo. Prueba siempre una dosis muy pequeña y a ver qué pasa. Y vas aumentándola progresivamente, porque es que ya no eres que eres alérgica tal, es que empieza a haber alergias cruzadas tan raras que esto acaba, como seas, vamos, yo no sé tú, pero yo es que acabas siendo casi alérgico al agua, que digo yo. Has hablado un poco del cromo como, digamos, regulador un poco de la glucosa y potenciador de la insulina y demás. ¿Qué interacciones puede tener el consumo mayor o menor de cromo con respecto a las insulinas, antidiabéticos orales y demás? A ver, si tú lo utilizas a nivel que lo estamos utilizando nosotros, de valor de nutriente referencia, no vas a tener ningún problema, ¿vale? Además, el cromo es una sustancia que da muchísimo sabor, y no puedes dar una dosis muy alta porque no se te lo va a tomar el paciente. No vas a tener problema. Otra cosa es que dieras dosis muchísimo más altas, pero en las dosis que nosotros trabajamos realmente se consideraría un alimento. Lo puedes dar sin problemas a un diabético o a una persona que se ponga insulina. El cromo es sobre todo un coenzima de muchos enzimas que forman parte de la glucólisis, de la gluconeogénesis y de todo el metabolismo de la glucosa. Entonces lo que yo voy a hacer es que tus enzimas estén bien preparaditos para que trabajen bien. Va a actuar a ese nivel, pero las dosis que se necesitan son muy pequeñas. Estaríamos hablando de dosis prácticamente de alimento. Hola, buenas. Yo soy matrona y una causa de esterilidad muy común es el estrés, que sube mucho la prolactina. ¿Qué se podría tomar para eso
teniendo en cuenta que se puede quedar embarazada tomándolo? Pues claro, ahí tenemos un problema, porque las plantas no tienen datos en el embarazo. Entonces, si tú estás segura que no está... Lo primero es hablar con ella y tiene que cambiar de mentalidad. O sea, porque el estrés no tienes... La causa no es que tengas pues un tumor o que tengas un no sé qué que tú puedes extirpar. Ahí esa persona tiene que cambiar y tiene que empezar a tomarse la vida de otra manera, menos estresada. Entonces, el problema es que estas plantas en el embarazo no se han probado. Yo ahí lo único que se tiene experiencia es con el inositol, que el inositol sí hace que aumente la ovulación, se suele dar, mandaría también el ácido fólico, que eso es aparte y no tiene nada que ver con la ansiedad, pero el inositol sí que es un mediador celular muy importante, que es un segundo mensajero de muchas reacciones, y el inositol también interviene en la química del GABA, ¿vale? La formación del GABA. Entonces ahí, y sé que eso se utiliza en las clínicas de fertilidad para producir el embarazo, pero lo más importante para mí en ese caso es el cambio de ámbitos de vida de la futura mamá. Y lo siguiente, porque si vas a tener un niño te va a cambiar muchísimo la vida y te la tienes que plantear de otra manera. Hola, Marta. Hola. Por aquí. Mira, yo te quería preguntar que en el tratamiento para las personas con depresión y ansiedad, para el tema de depurar el organismo a nivel hepático, para no alterar el metabolismo de los fármacos, ¿qué se puede hacer? Lo has comentado antes ahí un poquito, vale, pero ¿qué se puede dar? El Epader lo podrías dar, porque no estamos hablando de... Bueno, a ver, depende de qué fármaco le den, pero no estamos hablando de fármacos muy así. Pero si tú estás más tranquila, dale, por ejemplo, un extracto de alcachofa. Es una planta muy comodín. Esa se la puedes dar porque es una planta fácil, tiene mucho margen de seguridad. Y bueno, pues sí, a lo mejor potencias un poco el metabolismo, pero clínicamente no es relevante. Si tú no te atreves con un Epader que tiene muchas plantas, prueba una sola. Si no te funciona la alcachofa, pues por ejemplo pruebas el cardomariano. El cardomariano es el único que no, por el limao. Pero bueno. Sí que puede disminuir la molestia del... Claro, tú si aumentas el metabolismo haces que se elimine más fármaco, entonces el fármaco va a hacer menos efecto. Hay cosas que con que te haga menos efecto no pasa nada, pero determinadas patologías que se hacen menos efecto, pues tenemos un problema. Pero ahí tenéis que pensar tratamientos pues muy serios. Ahí es donde os tenéis que poner, es lo que os he puesto, el ejemplo en oncología. Pues sí, es un tratamiento muy serio que tiene muchas consecuencias, pero es que si no se lo pones a la persona, las consecuencias son más graves. Con este tipo de tratamientos, pues yo creo que una alcachofa tranquilamente la puedes utilizar sin problema. Hola, buenos días. Referente al fármaco Epader o la melisa, que dices que ayudan a digerir las grasas en personas con algún problema de páncreas, que tienen amilasa o lipasa alta, porque de vez en cuando tienen crisis de pancreáticas. En principio no, porque eso es lo que son colagogos y coleréticos. O sea, que lo podrían tomar. Yo creo que sí, porque en principio no actúa a nivel del páncreas. O sea, actúa a nivel de la formación de la bilis y de la expulsión de la bilis, a nivel de proteger el hígado. El páncreas va por otro lado. Ahí quizá podrías tener el inucil, que sí que lleva alguna enzima que puede ayudarte a desdoblar los azúcares, pero se queda en el estómago, porque llega un momento que los propios jugos digestivos te acabarían rompiendo el enzima, ¿no? El enzima no se absorbe. Vale, entonces igual les iría mejor porque les ayudaría a hacer las digestiones. ¿Y las personas que la función renal la tienen un poquito así? A ver, depende de lo así que sea. Bueno, justitas, que no tienen todavía insuficiencia renal. Si la función renal va justita, lo que no puedes, así en general, utilizar plantas diuréticas, porque si el riñón ya no funciona bien, lo que yo no voy a hacer es hacerle trabajar más. Y hay muchas plantas que, aunque la función diurética no es la principal, también la tienen. Un ejemplo es el café. Tú el café te lo tomas porque es estimulante, pero además también es diurético. Entonces, eso lo puedes notar cuando lo tomas descafeinado, que haces muchas más veces pis porque el efecto diurético lo notas más. Entonces, si la función renal va justita, las plantas que utilicen es que no sean diuréticas y que no tengan muchas sales, porque lo que no queremos es hacerle trabajar más al riñón de lo que necesita. Y luego, claro, depende del grado de disfunción renal. Si no funciona y es una persona que va a diálisis, obviamente olvídate de esto. Eso ya es otra liga, por así decirlo. Ahora, si es una persona pues que puede hacer vida normal, que el médico le ha dicho, oye, no te preocupes, que es que el riñón funciona, está forzado pero funciona, pues según para qué y según qué planta sí la podrías utilizar. Me parece que hay una consulta. Con permiso, hablo por aquí, que aquí se oye, ahí no sé qué me pasa.
A las 4 en punto vamos a comenzar esta tarde. Quiero dar las gracias a la doctora Marta por la magnífica no solo exposición, sino que se ve el bagaje profesional que tiene. Es muy sencillo y muy fácil cuando estás con un profesional que lee una transparencia o tiene un pozo de fondo de trabajo. Eso no está reñido ni con la juventud, ni con la mayoría, ni va en función de los años, sino la investigación, el trabajo y la dedicación que da a ello. Gracias a la Casa Soria Natural, que seguirán con nosotros y, como ella nos ha dicho, y nos han dicho también los asesores comerciales, estarán siempre en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por tu esfuerzo y tu trabajo y nos vemos por la tarde.